El acta de la sesión número primera, constitutiva y segunda ordinaria queda a disposición de los señores diputados y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Señores diputados, la siguiente es la cuenta de esta sesión. Una comunicación de la Federación Nacional de Manipuladoras, PAE y PAP, mediante la cual solicitan que la Comisión amplíe su investigación a raíz de las anomalías acontecidas en la licitación 8537 LP 15, asignada en enero del 2016, toda vez que cada día surgen nuevos antecedentes públicos sobre arbitrariedades que habría cometido la JUNAEF. Una comunicación de la ministra de Educación, señora Adriana del Piano, mediante la cual excusa su inasistencia a la sesión del día de hoy por tener agendada a la misma hora una reunión con la Presidenta de la República. Solicita que la Comisión reciba en su representación a la subsecretaria de Educación, señora Valentina Quiroga, y al jefe de la División Jurídica, señor Javier Jiménez Díaz. Una nota del presidente de la Confederación General de Trabajadores Públicos, mediante la cual solicita que se amplíe el plazo de investigación e incluya el año 2016 a raíz de la anomalía acontecida en la licitación ante aludida. Una nota del abogado Sebastián Pérez Torrejón, mediante la cual solicita que la comisión lo reciba en audiencia a raíz de la imputación de una eventual falta administrativa reservada en el preinforme 790-2015 elaborado por la Contraloría General de la República. Y por último, una nota del jefe de bancada de diputados del Partido Socialista, mediante la cual comunica que el diputado señor Fidel Espinosa reemplazará en forma temporal a la diputada señorita Daniela Chicardine en la sesión de esta comisión. Esa es toda la cuenta, señores diputados. Muchas gracias, señor secretario. A ver, en relación al primer punto de poder ampliar la investigación que nos solicitaron la Federación Nacional de Manipuladoras de Alimentos, habíamos llegado al acuerdo en la sesión pasada que la ministra, ¿no es cierto?, porque tenemos que pedir autorización a la sala para ampliar la investigación, que la ministra había, ¿no es cierto?, gentilmente accedido a que no tenía ningún inconveniente en poder entregar la información del año 2016. Por lo tanto, si les parece, contestar en ese tenor a las manipuladoras de alimentos, decir que la investigación se va a ampliar, ¿no es cierto?, dado que voluntariamente el Ejecutivo va a entregar los antecedentes que correspondan. ¿Les parece? ¿Sí? Presidenta, si me permite una aclaración de orden reglamentario. ¿Sí? La comisión no está facultada para ampliar la competencia de la comisión. Y la sala, ni aún por unanimidad, puede ampliar. No, si no, no lo vamos a ampliar desde el punto de vista formal. Lo que vamos a hacer es que la información que nos llegue, ¿no es cierto?, ¿sí?, y que cada una pueda requerir, además de las preguntas que cada uno de los diputados quiere realizar, no va a ser limitada, dado que el Ejecutivo, ¿no es cierto?, accedió a entregar toda la información. Diputado Arriagada. A mi parecer, la sala sí tiene autorización para ampliar la investigación. Y ahí discrepo con el abogado porque me tocó presidir la comisión investigadora sobre la ley CEP y solicitamos a la sala nosotros ampliación de los plazos de investigación y la sala accedió por unanimidad y así ocurrió. Si me permite, presidente, una aclaración. La sala puede ampliar el plazo que tiene la comisión para desarrollar su labor, pero no puede ampliar la competencia ni aún por unanimidad. Diputada Sepúlveda, tiene la palabra. Yo, si me permiten ustedes, yo no entraría en la discusión reglamentaria, porque yo creo que lo que tenemos que aquí es no perder el objetivo de lo que estamos haciendo, presidente. Entonces, si ya ha accedido el Ejecutivo, ¿no es cierto?, y lo ha dicho la ministra en la primera sesión, de ampliar, de que ella quiera entregar toda la información respecto a lo que está ocurriendo, y que además yo creo que muchos de nosotros queremos saber los antecedentes a las complicaciones de la licitación. Yo creo que con eso nos bastaría para poder, ¿no es cierto?, informalmente, si quieren algunos, poder tener, ¿no es cierto?, toda la información de las licitaciones del 2016. Eso, presidente. Sí, a propósito de lo que plantea la diputada Sepúlveda, su secretaria, director, nosotros hemos entendido que el Ministerio, la ministra y las autoridades del Ministerio de Educación tienen la disposición de poder transparentar toda la información necesaria. Efectivamente, el reglamento es muy preciso y
por lo tanto la comisión no puede ampliar el mandato que le entregó la sala. Y el mandato de la sala es bien expreso respecto a la investigación de irregularidades en torno a los procesos de Junaed el año 2014 y 2015. El caso específico, por ejemplo, de Dipralsa queda fuera de la facultad nuestra de investigar. No tenemos facultades para exigir información o citar respecto a esos casos. Pero entiendo que la voluntad de todos, quienes estamos aquí, parlamentarios, autoridades de gobierno, es transparentar información a la comunidad y a todos los actores. Por lo tanto, yo entendí que no había ninguna dificultad en que el Ministerio pudiera entregar toda la información de la cual dispone respecto a los procesos de licitación que estarían cuestionados y que corresponden a los primeros meses del año 2016. Creo que es una buena señal, creo que no hay inconveniente y entiendo además que esa es la voluntad del Ministerio. Así que, subsecretaria. Presidente, muy buenos días. Saludarlo a usted, a los diputados, a la diputada. Efectivamente, como la ministra lo señaló, la disposición del Ejecutivo es entregar toda la información que la Comisión solicite, porque nuestro ánimo y parte de la política que hemos estado teniendo tiene que ver justamente con incrementar la transparencia de todos los procesos. Así es que ratifico lo dicho, cierto, y vuelvo a confirmar lo dicho por la ministra en la sesión anterior, y en esta oportunidad, presidente, hemos traído todos los antecedentes justamente que nos habíamos comprometido. Están ahí, bueno, los archivadores, cierto, de la información. Hemos traído todos los antecedentes de la licitación 2016, que es la último archivo de allá. Pero para una mejor comprensión por parte de los diputados y diputadas, presidente, también hemos traído una presentación que no tenemos planificado hacerla, pero para que ustedes también puedan entenderla de manera más resumida. Así que hemos hecho el esfuerzo de hacer ese resumen para ustedes y también está a disposición. Así es que totalmente en esa línea. Diputado Gaona. Presidente, junto con valorar la disposición del Ejecutivo, a mí me gustaría que siguiéramos el curso de lo que habíamos acordado, es que en este caso la señora subsecretaria respondiera a las preguntas que se le hicieron durante la semana pasada a la ministra y al director de Junaed, sin perjuicio de que en algún minuto podamos revisar la licitación 2016, no sé, en esta sesión o en una próxima, pero creo que quedaron bastantes preguntas pendientes respecto de la sesión pasada y me gustaría que nos abocáramos a eso con la mayor prisa posible, dado que esta comisión solo tiene horario hasta las 10:30. Y lo de 2016, si lo alcanzamos a ver, lo vemos ahora, si no, lo veremos en otra oportunidad. Muy bien, yo les propongo lo siguiente, son las 9:15, aboquémonos como aquí se plantea a que ustedes puedan cumplir con el motivo de la citación y del acuerdo que ustedes concurrieron a esta comisión, que es contestar justamente las preguntas que quedaron pendientes de la sesión anterior. Y evaluemos el escenario a las 10 de la mañana, 45 minutos más, si vemos que se ha cerrado el proceso de consulta y de respuesta, podríamos alcanzar a ver la presentación que ustedes tienen preparada respecto a las licitaciones del año 2016. ¿Les parece? Muy bien. Subsecretario, usted tiene la palabra. Y director. Presidente, muchas gracias. Bueno, por su intermedio, efectivamente, lo que hemos hecho entonces es tomar todas las preguntas, ¿cierto?, que se levantaron en la sesión anterior. Hay preguntas que las hemos agrupado en el fondo por temas, porque hay algunas que son relativamente similares, hay algunas, por ejemplo, que tienen que ver, ¿cierto?, con medidas de transparencia y el fortalecimiento de la institución. Hubo consultas también que tenían que ver, en particular, recuerda también una consulta que en particular hizo la diputada Vallejo respecto a las facultades, ¿cierto?, de la Junaed. Y también hubo algunas consultas que tenían que ver más bien con la política pública, ¿cierto?, que se estaba pensando a futuro. Entonces, yo quisiera, presidente, pedirle que el director, entonces para poder darle la palabra al director de la Junaed, me acompaña el director de la Junaed y el jefe de la división jurídica del Ministerio, Javier Jiménez, para poder entonces proceder a dar respuesta a todas las consultas. También, presidente, hubo algunos requerimientos de información. Esa información también la hemos traído por escrito. En particular, nos hemos preocupado de que responder, presidente, por su intermedio a los oficios que estaban pendientes de respuesta de la diputada Sepúlveda. Y bueno, pero también se solicitaron algunas informaciones adicionales y también hemos traído entonces por escrito esos antecedentes. Muy bien, don Cristóbal, tiene la palabra.
Presidente, por su intermedio, también saludar a todos los parlamentarios y parlamentarias aquí presentes. Efectivamente, hemos puesto a disposición los antecedentes de la licitación 2016. ¿Y por qué creemos que es muy relevante poner estos antecedentes sobre la mesa? No solamente porque, tal como señaló la señora subsecretaria y la señora ministra, de nuestra voluntad de transparentar toda la información, sino porque ahí se materializan muchas de las medidas que hemos adoptado. Yo asumí hace 5 meses y cuando asumí, y con esto comienzo a responder las preguntas, particularmente del diputado Sergio Gaona y el diputado Matías Walker en relación a cómo nos vamos a asegurar de que las dificultades que se presentaron el año pasado no se vuelvan a presentar. ¿Cómo le vamos a garantizar a la ciudadanía de que no nos vamos a encontrar nuevamente con sorpresa? De que el uso de los recursos públicos es un uso adecuado de los recursos públicos. Y entonces uno puede decir muchas cosas. Lo importante es hacer eso. ¿Qué medidas tomamos? Y están plasmadas en esta presentación en buena parte. En primer lugar, cuando yo asumí, inmediatamente creamos una fiscalía. Esta es una institución precarizada incluso en su propia estructura. Y no contaba con una fiscalía que orientara los procesos dentro del marco jurídico de la institución. Porque déjeme decirle que, y aún quizá asumiendo un riesgo, que yo confío en los funcionarios que están dentro de la institución. Yo creo que son funcionarios honestos, responsables, que viven de su sueldo y que con mucho esfuerzo sacan adelante una institución con pocos recursos, pero que también requieren un marco jurídico claro bajo el cual desenvolverse. No todos son abogados. La ley se presume conocida de todos, pero bueno, conocer todas las reglamentaciones, todas las orientaciones jurisprudenciales de la Contraloría es muy difícil. Y por eso se requiere, dentro de la institución, una estructura que oriente a los funcionarios para que con mucha claridad tengan la tranquilidad de que están trabajando dentro del marco jurídico. Adicionalmente, fortalecimos la coordinación de compras y licitaciones, que no tienen ni más ni menos que a cargo 1.300 millones de dólares. Y fíjese que realiza 4.000 procesos de compra al año con 10 personas. 4.000 procesos de compra. No teníamos una división de administración y finanzas. La creamos. Y estamos fortaleciendo precisamente los equipos de compra y los equipos que administran los recursos de la institución. Además, se reforzó el equipo informático. ¿Y por qué es tan importante el equipo informático? Porque no solamente provee de los sistemas para los procesos licitatorios, sino que también para los procesos de supervisión, particularmente del programa de alimentación escolar. Y además, cuando yo asumí, las bases de licitación del año 2016 estaban solo con observaciones formales de la Contraloría. Pero habíamos tenido la experiencia, como muy bien conocen varios diputados, pero en particular la diputada Alejandra Sepúlveda, de 3 empresas que se le había puesto término anticipado a sus contratos, lo cual es un verdadero drama para las manipuladoras, para los niños, para los terceros proveedores y para la propia institución que tiene que recurrir a mecanismos excepcionales. Entonces, yo tuve un plazo de 3 semanas para perfeccionar esas bases de licitación. Y como no podíamos abordarlo todo, nos dedicamos principalmente a garantizar la solvencia financiera de las empresas. Y además a dar garantías de la transparencia del proceso. Porque acá uno podría decir que hay un equilibrio entre cómo asegurar la prestación del servicio y cómo asegurar un proceso con la mayor transparencia. Porque a veces, por tratar de ser muy transparente, uno dice, bueno, pero esto se va a retrasar en la prestación del servicio si usted pone muchos mecanismos. Y otros dicen, no, aquí hay que garantizar la prestación del servicio a toda costa, aun cuando el proceso no sea tan impecable. Y nosotros dijimos, no, acá no hay equilibrio posible.
No hay equilibrio posible. Aquí se debe buscar garantías de ambas cosas. Un proceso impecablemente transparente y que al mismo tiempo garantice la prestación del servicio. Entonces, ¿qué hicimos? Para efectos de transparencia, establecimos una prohibición de los funcionarios de mantener relación fuera del ámbito profesional con las personas que se desempeñan en empresas sin autorización del fiscal y siempre dentro del ámbito de la ley del lobby. Esto está en la página 3 de la presentación que establecimos, que generamos para la licitación 2016. Pero además, uno de los elementos que destacaba el informe de Contraloría, yo cuando asumí estaba el preinforme de Contraloría ya desarrollado, y que fue una verdadera hoja de ruta para nosotros. ¿Y qué se cuestionaba? Y el diputado Gaona lo sabe muy bien. Se cuestionaba una eventual arbitrariedad en la asignación de un proceso licitatorio. Porque no se habría dejado operar a la comisión evaluadora con la libertad que requiere. Entonces, ¿qué dijimos? Como director nacional, yo voy a tomar las decisiones de la comisión evaluadora como vinculantes. Y además esta comisión evaluadora va a ser transversal, es decir, integrada por el Ministerio de Educación, Junji, Integra y además la Dirección de Presupuesto. De manera que hubiera una composición transversal dentro del gobierno. Además se establece la obligación de reserva de los propios miembros de la comisión y se perfeccionan ciertos elementos sustantivos de la licitación. Por ejemplo, en materia de remuneración de las manipuladoras, nosotros llegamos a un protocolo de acuerdo a 2 semanas de que yo asumí, con varias de las federaciones que hoy día están aquí presentes. ¿Qué es lo que dijimos? Mire, si el Estado sigue transfiriendo bonos, no va a ser el empleador el que se haga cargo, como corresponde, en cualquier empresa, de mejorar las condiciones laborales de las manipuladoras. Entonces dijimos, la licitación debe reflejar como ponderación la mejora de las condiciones laborales de la manipuladora. Y fíjese que se mejoraron en un 11% las remuneraciones líquidas de las manipuladoras en esta licitación y un 17% de las remuneraciones brutas, porque además el antiguo bono que antes transfería al Estado, ahora es imponible y por eso aumentan más las remuneraciones brutas. Además, se contrata una empresa auditora externa para hacer el análisis financiero. Y es precisamente donde se produce, después del error, o derechamente el falseamiento de la información, tal como lo denunciamos en la Fiscalía, por parte de una empresa auditora externa que precisamente iba a garantizar la impecabilidad en el análisis financiero. Además, se establece que ninguna empresa puede adjudicar más raciones que su capacidad financiera. Precisamente porque anteriormente se decía, si una empresa tiene 100.000 raciones a nivel nacional, entonces yo digo, entonces es capaz de sostener otras 100.000. Como nosotros licitamos por tercio. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Dijimos, no, pero si la empresa tiene capacidad de sostener 100.000 raciones y ya tiene 90.000 en el sistema, entonces ahora solamente puede adjudicar 10.000. Porque si no, esa empresa la vamos a fundir. No va a ser capaz de sostener la operación. Además, se le otorga un puntaje adicional a la empresa que presenten seguros para garantizar a los terceros proveedores en caso de que la empresa quiebre. Porque, como muchos saben, tenemos un drama no solamente con manipuladoras que han presentado demanda, legítimamente, demandas laborales, sino que también tenemos proveedores que no tienen dónde ir a cobrar sus créditos. Y además dijimos, mire, acá nadie está exento de las urgencias. Lo importante es cómo uno reacciona frente a hechos de similar naturaleza. Porque el trato directo no tiene nada malo en sí mismo, sino el punto es cómo se hace ese trato directo. Y nosotros dijimos, por muy urgente que sea, y por eso en este no equilibrio entre garantizar el servicio y transparencia, sino que garantizar ambas cosas, vamos a usar los mismos estándares del proceso licitatorio en caso que tengamos que recurrir a un trato directo. Y además, iniciamos inmediatamente una auditoría. Así nosotros generamos garantía. Ahora,
¿Se produjeron problemas? Por supuesto que sí. Y está el problema de la empresa Dipralsa, que no me quiero abocar, presidente, a eso, pero como se pregunta cómo vamos a garantizar que esto no vuelva a suceder, nos parece relevante decirlo. Fíjense que nunca se le había puesto o nunca se había invalidado un contrato de una empresa por un vicio en el proceso licitatorio. Entonces, nosotros actuamos no solamente con transparencia, sino que tomamos medidas duras. Y son medidas difíciles de tomar porque al final también uno dice, bueno, ¿y cómo vamos a llegar a tiempo a prestar el servicio? Iniciamos un proceso con estándares de proceso licitatorio impecable y que además garantizó que se iniciara normalmente el año escolar en la región del Maule y que el día 7 de marzo, anteayer, comenzara la normal prestación del servicio en básica y media en la región del Maule. En tiempo récord. La empresa se demoraba generalmente 3 meses en instalarse, aquí tuvimos que hacerlo en una semana. Con un tremendo compromiso de los equipos regionales. Entonces, ¿qué en definitiva se logra? Yo diría que básicamente, en primer lugar, transparencia en el proceso. En segundo lugar, dar garantía de prestación del servicio con empresas más solventes. En tercer lugar, mejorar las condiciones laborales de las manipuladoras. Y un cuarto punto. Fíjese que esta licitación tuvo mejoras, como por ejemplo se incluyó la dieta celíaco, que tiene un costo. Se incluyó mejoras nutricionales. Y resulta que costó lo mismo que la licitación del año pasado. Quiere decir que es muy probable que haya habido más competencia en el proceso licitatorio. Así nosotros creemos que hemos dado garantía a la ciudadanía de que los recursos públicos de JUNAEP en los procesos licitatorios se van a usar adecuadamente y que además, en caso que se produzca una situación como la de Dipralsa, vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias. Además, se inició un sumario, se pidió el cargo de alta dirección pública a la persona que estaba a cargo de chequear este proceso y se inició un sumario, se le reasignó la función a las esperas del resultado del sumario a la institución. Y además se denunció a esta empresa auditora externa a la Fiscalía y vamos a pedir dentro de las próximas horas, estamos pidiendo la audiencia con el presidente del Consejo de Defensa del Estado para que también el Consejo de Defensa del Estado se haga parte en esta situación. Ahora, otra pregunta que planteaba también el diputado Gaona es respecto de un número de funcionarios que se desempeñan en la institución. Nosotros creemos con mucha convicción que nosotros no estamos llamados a juzgar a nadie. Lo que yo tengo que garantizar como director de servicio es que estén las mejores competencias técnicas de la institución. A mí me encantaría saber quién fue responsable de qué cosa, quién es el culpable en todo este entramado, en toda esta historia, pero yo no soy la autoridad llamada a eso. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Poner todos los antecedentes en las autoridades que sí tienen competencia para eso. Son la Contraloría, así lo hemos hecho, el Consejo de Defensa del Estado, que se ha querellado ya en contra de 2 exfuncionarios, y de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, que también le entregamos todos los antecedentes. Pero no me parecería justo ni adecuado que una autoridad pública se pronuncie respecto o haga un juicio de valor respecto de personas en particular. Lo que sí yo puedo dar garantía es que las personas que están en la institución son personas que hoy día cumplen con los requisitos técnicos para estar en la institución y que no están involucradas en ninguno de los procesos de investigación que lleva adelante la Fiscalía y la Contraloría. Respecto de la pregunta que señalaba el diputado Claudio Arragá, que son en 2 líneas. Uno, cuáles fueron las diferencias en la primera y la segunda licitación y cuál es la responsabilidad
del director nacional. Yo trataría, diputado, si usted me lo permite, de sintetizar ambas preguntas en una, que es señalar que la arbitrariedad se disminuye cuando uno establece instancias colegiadas que toman decisiones. Fíjese que nosotros tuvimos 22 reposiciones al proceso licitatorio. Todas fueron resueltas por la Comisión Autónoma, que además dejó acta de todo. Que además no solamente la integraba el sector de educación, sino que además la dirección de presupuesto. Las decisiones se tomaron por unanimidad de los miembros. Entonces, uno dice, bueno, a uno le podrán gustar más o menos las decisiones que toma una instancia colegiada, pero no seré yo el que vaya a contrapelo de esas definiciones. Porque si no caemos en la misma situación. Bueno, ahora, ¿por qué el director definió una cosa distinta de lo que había resuelto la comisión? ¿Qué es lo que yo le exijo a la comisión? Que fundamente bien sus resoluciones. ¿Ah? Y yo comparto, diputado, que debemos tener una institución que se centre mucho menos en el director nacional y delegue mucho más sus facultades en terceros, particularmente que tengan responsabilidad administrativa, y ojalá sean instancias lo más colegiadas posible. Y ojalá, yo le diría incluso más, la experiencia comparada indica que lo más numerosas posible. ¿Ya? Porque así la incidencia de alguien que pudiera estar eventualmente influido va a ser completamente diluida en una comisión lo más amplia posible. ¿Ya? Pero concentrar en el director nacional la toma de decisiones de cuestiones de ámbito tan técnico como son las del proceso licitatorio, me parece que es algo que hay que revisar y que por lo menos desde el punto de vista administrativo, sin tener una reforma legal en la materia, hemos hecho los esfuerzos para que sea de esa manera. Respecto de la pregunta señalada por la diputada Sepúlveda, ¿cómo funcionan los procesos de licitación? ¿Ah? ¿Cómo operan? ¿Qué pasa entre medio de todo esto, que al final resulta que hay un modelo matemático que arroja una solución? ¿Ah? Nosotros en esta presentación tratamos de explicar la mejor manera posible esto, pero además, diputada, dejamos a disposición de la comisión una síntesis explicativa de cómo operan los procesos licitatorios y además un cuadro de flujo de cada una de las etapas del proceso, con su respectiva fórmula y para los que no somos expertos en matemáticas, lo más sintética posible, de manera que sea entendible desde el sentido común. ¿Ah? Pero sin perjuicio de aquello, por su intermedio, presidente, señalar que de todas formas, muy sintéticamente, el proceso es el siguiente. Primero, se hace una evaluación técnica. ¿Cuál es la evaluación técnica? Que las empresas cumplan con el mínimo requisito nutricional que se establece en las bases de licitación. ¿Ah? Eso califica a las empresas de aptas o no aptas. O sea, es decir, lo primero que se chequea es si la empresa tiene las condiciones para poder prestar un servicio nutricionalmente adecuado. Después se evalúan dos elementos técnicos que son esenciales y que nosotros generamos un equilibrio entre ellos. Elementos técnicos de la prestación del servicio, pero particularmente las condiciones remuneracionales de las manipuladoras. Si antes se ponderaba 30-70, 30% manipuladora, remuneraciones, 70% otros elementos de la operación, nosotros dijimos acá tiene que haber un equilibrio entre ambos. Y en esta ocasión se evaluó 50-50. Y eso permitió que las empresas mejoraran sus ofertas remuneracionales
al punto de lo señalado anteriormente, que se produce este incremento de un 11% del salario líquido de las manipuladoras en promedio. Entonces se obtiene un resultado de la oferta técnica. Y después viene una evaluación que permite determinar cuánto es el volumen máximo de raciones, es decir, que ninguna empresa adjudique más raciones de la que es capaz de sostener, y al mismo tiempo se hace una evaluación financiera a partir de 12 ratios financieros que permiten saber si la empresa tiene sustento económico y además cuál es su liquidez para poder operar. Y después, a partir de una fórmula matemática, con todos los elementos antes señalados, se busca una optimización entre precio y calidad en la prestación de servicio. ¿Cómo? A través de un modelo matemático que históricamente lo desarrolló la Universidad de Chile, que en el año 2014 se decidió traspasarlo a la Universidad de Santiago de Chile para efectos, tal como yo lo explicaba en la sesión anterior, para efectos que la institución absorbiera esas competencias. Pero de manera de darle garantía a todos los actores del sistema, nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer 2 chequeos. El proceso, el análisis matemático de la Universidad de Santiago, que está ya en manos de JUNAEP, pero contratamos además al DICTUC de la Universidad Católica, para que ello, le entregamos las bases y le dijimos, haga usted un modelo, el modelo matemático de optimización en base a las bases. Usted no conozca lo que está dentro, a ver si llegan al mismo resultado. Desarrollaron el modelo y llegaron al mismo resultado. Entonces hubo además un doble chequeo, ¿ya? Así funciona, en resumen, el proceso de evaluación de las distintas ofertas, y finalmente este modelo arroja en los 33 unidades territoriales cuáles son las ofertas que son más óptimas desde el punto de vista económico y el punto de vista de la calidad y la capacidad económica de la empresa para poder sostener esa operación. Y en relación a la pregunta también señalada por la diputada Sepúlveda, por su intermedio, presidente, en relación a quiénes son los representantes y socios de la empresa, dejamos dentro de los antecedentes, presidente, el listado de las empresas que hoy día operan en JUNAEP con sus representantes legales, pero además con sus socios, toda información que la recabamos a partir de información pública que particularmente está en el portal de Chile Compra. Por tanto, también se puede hacer un chequeo de esa información, sin perjuicio que entiendo que la comisión encargó a la Biblioteca del Congreso poder hacer un análisis más exhaustivo de los vínculos que pudieran existir de esa empresa en otra línea. Además, diputada, por su intermedio, presidente, hicimos llegar los oficios que usted había solicitado. La verdad es que ya estaban fechados antes de la comisión, pero no habían sido despachados, así que, tal como señaló la ministra, las disculpas del caso, pero señalarle que, para tranquilidad del sistema, la empresa Seche no tiene nuevas boletas de garantía en la nueva licitación, sin perjuicio que además nosotros demandamos a esa empresa por incumplimiento de obligaciones, y se hizo parte también el Consejo de Defensa del Estado, al cual ya lo tenemos bastante permanentemente requerido. Y respecto de lo señalado por el diputado Alvarado en relación al margen de ganancia de la empresa, la verdad es que esta es una pregunta que en economía es como la pregunta que todos quieren hacerse, digamos, ¿ah? ¿Cuál es la pregunta, cuál es el margen de utilidades de la empresa? Y la verdad es que incluso las instituciones reguladoras en el ámbito eléctrico, en el ámbito de suministro, es como una pregunta que ni siquiera son capaces de resolver, ¿ah? Porque, bueno, muchas empresas reguladas tienen además un margen de utilidad establecido por ley, ¿ah? Cosa que no es el caso de estos procesos licitatorios. Está prohibido por lo demás. Entonces, nos aventuraríamos de manera poco responsable, diría yo, si nosotros señaláramos
algo de esa envergadura y de esa complejidad. ¿Ah? Porque además cada empresa tiene su propia estructura de operación, su propio sueldo, sistemas de retiro, etc. Entonces, la verdad es que nuestro ánimo de contribuir no puede ir más allá de nuestras capacidades técnicas, incluso nuestras competencias, para poder determinar algo de ese nivel de complejidad. ¿Ah? Sí decirle que nosotros calculamos referencialmente los precios de las raciones a partir de lo que nosotros suponemos que cuesta la operación en general. ¿Ah? Pero de ahí no deriva una conclusión en relación al margen de utilidad. ¿Ah? Es decir, cuánto cuesta poner en la mesa una ración, ¿ah? Que en promedio son 685 pesos. ¿Ah? En relación por su intermedio, presidente, a la pregunta del diputado Robles en relación a el número de raciones que se pierden, ¿ah? Y en relación a la remuneración de las manipuladoras. La verdad es que en este esfuerzo que hemos estado trabajando con las federaciones de manipuladoras, de manera de generar no solamente mejoras, sino que la mayor igualdad posible en las remuneraciones de las manipuladoras, no podemos señalar una respuesta única, porque en cada proceso licitatorio se establecen distintas condiciones remuneracionales. Entonces, para contribuir al trabajo de la comisión, trajimos un listado de todas las remuneraciones empresa por empresa de las manipuladoras, desagregado en remuneración líquida, más los respectivos bonos. Por tanto, queda a disposición de la comisión dicha información, de manera que puedan tener el detalle de todo aquello. ¿Ah? Y en relación al tema de la comida que se desperdicia, la verdad es que uno podría decir que acá hay una cuestión multicausal. ¿Eh? Porque por un lado, es muy importante tener mucha rigurosidad al momento de establecer cuántas son las raciones que hay que servir. Y también ahí hay un frágil equilibrio. Porque si nosotros sobreasignamos raciones, que al final no se consumen, estamos beneficiando a la empresa, porque las empresas en definitiva van a cobrar por esas raciones un precio adicional cuando se les castiga, se les sobreasigna, como ellos pierden capacidad, se les paga un precio adicional. Pero al mismo tiempo se desperdicia la comida cuando no hubo la demanda suficiente de la oferta que se presentó. Y aquí, las manipuladoras aquí presentes son testigos día a día de esa situación que se produce. Pero al mismo tiempo también hay otro factor, que es la aceptabilidad de la comida. Es decir, ok, los niños reciben su ración, pero ¿es la ración más aceptable por ellos? Fíjense que nosotros tenemos varios estudios en la materia de aceptabilidad del programa. Y lo hemos traído acá y lo ponemos también a disposición de la comisión, presidente, porque es muy interesante algunas materias. Particularmente la valoración que tienen los niños respecto del programa. Un 87% de los niños aprecia la existencia del programa, independiente si le gusta o no le gusta la comida. O sea, como que de alguna manera refleja el cariño que existe por la institución y por el servicio que se presta, por la importancia que tiene. Los estudiantes son muy conscientes de aquello. Sin embargo, cuando uno va a la aceptabilidad del sabor, la contextura, del entorno en el que se sirve la comida, ya bajan los puntajes. Pero no de una manera que uno podría decir esto se va a pique. Siempre hay una mayoritaria aceptación en cada uno de estos parámetros, más que un rechazo respecto de ello. Pero aún sigue siendo insuficiente. Entonces, además,
uno dice, el brócoli no es lo más querido, digamos, en todas sus presentaciones. Pero uno dice acá además tiene que haber un equilibrio con la calidad nutricional de los alimentos. Y no siempre sacarle la sal no necesariamente contribuye a una mayor aceptabilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, presidente? Vamos a iniciar un programa que vaya en dos líneas. En primer lugar, preguntarnos cuál es la mejor forma en que debiera operar el programa. Más descentralizado, menos descentralizado, bajo ciertos sistemas logísticos, bajo otros. Y otra comisión, más bien un programa más que una comisión, que apunte a disminuir la obesidad infantil. ¿Y por qué tiene que ver esto con la comida que se bota? Porque si el estudiante no se come la comida, no se va a quedar con hambre. Va a ir al kiosco de la esquina, que bueno, ya se van a empezar a sacar. Hay casos donde los apoderados les pasan la comida por la reja, y entonces se van a comer el completo, y la pregunta ¿es mejor una comida en equilibrio entre saludable y rica para los estudiantes, o una comida completamente saludable en todas sus líneas que al final no se la coma nadie? Y ese es el equilibrio que hay que buscar. Particularmente porque hoy día tenemos una pandemia que es la obesidad, donde tenemos una presencia de un 25% de obesidad en los colegios. Y eso tiene mucho que ver con la comida que se bota y tiene que ver mucho con las asignaciones de raciones, pero también en respecto a cómo opera el programa, ver cómo esto contribuye, cómo el programa contribuye a tercero, garantizando la prestación de servicios, cómo contribuye a tercero, a la agricultura familiar campesina, a dinamizar la economía local. Entonces, todo está concatenado. Y por último, en relación a la pregunta de la diputada Vallejo, en relación, yo diría, al rol del Estado y el rol fiscalizador de la institución. Efectivamente, diputada, como usted señalaba, la JUNAEP no tiene un rol fiscalizador, no tiene planta fiscalizadora. Lo que nosotros hacemos, quizás como se hace, como el Estado ha ido adecuándose en esta a veces precariedad que existe en las instituciones, lo que se establece es una obligación contractual de la JUNAEP con las empresas de poder ser supervisadas. Y se establecen ahí las multas, los mecanismos. Es como que, imagínense que el Servicio de Impuesto Interno pudiera fiscalizar a los contribuyentes si es que firma un acuerdo con ellos. Una cosa así sucede con JUNAEP. Yo firmo un contrato de Servicio de Impuesto Interno para poder fiscalizarlo. Eso sucede acá. Entonces nosotros no tenemos planta fiscalizadora. Pero sin perjuicio de aquello, hoy día nosotros hemos reforzado la fiscalización con mucha intensidad. Nosotros para el inicio del año escolar establecimos una meta de supervisión de un 51% dentro de los 2 primeros días, de un 51% de los establecimientos donde se concentran los beneficiarios del programa. Y así lo hicimos. Y también creamos mecanismos ingeniosos. La supervisión por la vía telefónica, recibiendo denuncia, cuando una empresa tiene un incumplimiento, ir de nuevo sobre esa empresa y no pasar de largo, esperando que no se cumpla de nuevo el incumplimiento. Y esa meta la pudimos cumplir. Además estamos fiscalizando la cadena de frío de las empresas porque han habido hechos anteriores, y el diputado Gaona fue testigo de aquello, quizás todo partió por ahí, ¿no? Que no solamente no llegaba al abastecimiento, sino que llegaba en mal estado. Entonces hemos fiscalizado la cadena de frío, yendo a la bodega 2 veces al día por medio. Tenemos un sistema de reporte online de qué es lo que está pasando en cada uno de los establecimientos. Entonces, si antes la supervisión era 1, hoy día es 5. Y además vamos a cumplir dentro de las 2 primeras semanas del programa una fiscalización del 100% de los establecimientos. Nosotros esa fiscalización la hacíamos prácticamente dentro de todo el año. Entonces hay una voluntad de supervisión, porque en definitiva lo que está en juego es la calidad de la alimentación
de los estudiantes y que las empresas hagan su trabajo. Si nosotros no les exigimos más que eso, que hagan su trabajo adecuadamente y nosotros en esa línea poder garantizar que los estudiantes reciban no solamente oportunamente la alimentación, sino que una alimentación de calidad. Entiendo, presidente, o al menos hicimos el esfuerzo de abordar todas las preguntas planteadas, sin perjuicio de que existan otras. Subsecretario. Bueno, solamente complementar, entendemos que probablemente van a aparecer bastantes más consultas durante la sesión. Hicimos el esfuerzo, como decía el director, de hacernos cargo de todas las consultas que nosotros al menos registramos de la sesión pasada. Y quisiera también decir que más allá de que todos los esfuerzos que se han hecho, ¿cierto? Y que se están haciendo, no es que se han hecho, sino que se están haciendo actualmente, yo creo que es importante recordar algo que también dijo la ministra, que es dimensionar esta institución. Yo creo que es importante. O sea, hoy día es una institución que tiene 7,5 millones de usuarios, que es probablemente, yo creo que no me equivoco al decir, presidente, que es probablemente las instituciones más complejas que tiene el país, de las instituciones públicas, por el nivel de operaciones, sin lugar a dudas, además la institución que tiene la licitación de mayor recursos en el país. Y por lo tanto, manifestar que yo diría que este es un proceso que si bien todas las cosas que se están haciendo es un proceso de largo aliento para el país. No es algo que se vaya, o sea, todos estos fortalecimientos, ¿cierto? Y las cosas que hemos estado haciendo, sin lugar a dudas, hemos estado actuando, bueno, con la mayor celeridad, pero también poner en perspectiva el compromiso de poder heredar también, ¿cierto? Como gobierno, análisis más profundos, porque probablemente aquí es una tarea que vaya, ¿cierto? A requerir miradas más profundas. Es por eso, presidente, que en conjunto, bueno, todos los análisis y esfuerzos que está haciendo la institución lo hemos hecho, ¿cierto?, con el apoyo, bueno, de las instituciones que el director ya ha mencionado, fuertemente también por parte del ministerio, para poder ir abordando las contingencias que van apareciendo y que van a seguir siempre apareciendo en una institución de esta envergadura y por la cantidad de operaciones que desarrolla. Pero también creo que es importante que la comisión lo sepa, porque creo que también es relevante para los monitoreos futuros en el Congreso, ¿cierto? Que puedan hacerse o consulta a los diputados, diputadas, ¿cierto? En el futuro. Es que estamos trabajando con el apoyo, ¿cierto? De dos instituciones. Uno que es el Banco Mundial, que ya está en particular viendo solamente lo que es alimentación, el programa de alimentación. Ellos están mirando principalmente ese foco. Ya en enero tuvimos la primera misión y eso están entonces concordando los esfuerzos, y eso también obviamente va a ser información que va a quedar a disposición, ¿cierto? Públicamente, para después seguir dando más luces respecto de cómo mejorar la institución. Y también lo que decía la ministra, que también hemos iniciado un complemento al trabajo con el Banco Mundial, conversación con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BID, para poder dar una mirada más integral a la institución. Primero partimos por el programa de alimentación, que es cierto era el foco de mayor urgencia, porque es donde está la operación más grande, pero también plantear, presidente, que somos como autoridades conscientes de que la envergadura de la operación, la complejidad de la institución, requiere de una mirada de más largo aliento. Y por lo tanto, a través de estas instituciones nos va a permitir, como se dice a veces, pensar un poquito fuera de la caja, mirar instituciones en otros países, ¿cierto? Ver instituciones, la institución lo hemos estado haciendo, y parte importante de las mejoras que se han desarrollado tienen que ver con eso. Pero aquí nos hemos dado la tarea de poder mirar la institución en un plan, ¿cierto?, de fortalecimiento inmediato, uno de mediano plazo y uno quizás de más largo plazo, quizás con modificaciones más relevantes. Las licitaciones son recurrentes, por lo tanto todos los años se están haciendo procesos y por lo tanto estos insumos para nosotros, así como lo que derive también de la comisión, para nosotros es de la mayor relevancia, porque la verdad es que creemos que la envergadura, lo importante que es la institución para el apoyo, ¿cierto? Todo el proceso es parte de la reforma educacional, finalmente. O sea, la educación y el servicio educacional, o sea, uno a veces normalmente habla como de los aprendizajes, pero la verdad es que el contexto, los apoyos y los soportes que rodean el proceso educativo son tanto más importantes muchas veces, ¿cierto?, para poder sostener finalmente las reformas que hoy día estamos empujando. Así es que quería, presidente, muy bien, cerrar. muchas gracias. Está solicitada la palabra por el diputado Gaona, posteriormente la diputada Sepúlveda y en tercer lugar
el diputado Regada y después me autoasigno la palabra. Diputado Gaona. Gracias, presidente. Bueno, sin duda lo que nos plantea el director y la subsecretaria es lo que esperaríamos, producto de todas las dificultades y irregularidades ocurridas con la JUNAED durante el año 2014 y 2015. Pero evidentemente esto hay que contrastarlo con la percepción de los demás actores en el sistema de alimentación escolar, con las empresas, con funcionarios, exfuncionarios. Sí, veo que hay un exfuncionario que quiere venir a la comisión, que además está requerido por el Consejo de Defensa del Estado, lo que parece muy bien, la buena voluntad de que pueda venir a decir lo que él piensa también y los antecedentes que tiene. Como también me gustaría que citáramos a funcionarios actuales de la JUNAED que también nos puedan entregar antecedentes para ver cómo se produjeron todos estos hechos de 2014-2015, que son fundamentalmente los que preocupan a esta comisión. Respecto a lo mismo, a mí me parece que la respuesta del director de la JUNAED respecto de funcionarios que él mismo desvinculó o que simplemente de una u otra forma reubicó dentro del servicio, no tengo los antecedentes, tienen alguna razón, y eso tienen razón en las irregularidades, a lo menos administrativas. Y preguntamos por el destino de esas personas y no nos respondió. Yo espero de que si efectivamente se quiere mantener la reserva de esto, a lo menos se haga llegar por escrito a la comisión el destino de los funcionarios que enumeré claramente en la sesión pasada. Don Nelson Haddad, don Oscar Soto, doña Carol Vargas, doña Patricia Labraña, don José Romero, don Mauricio Lagnier, doña María Peña y don Alfredo González, que son jefes de informática, todos los cargos que supuestamente han sido removidos. Entonces nosotros quisiéramos saber, si no quiere hacerlo público, que lo haga llegar por escrito con los antecedentes y la razón de por qué algunos todavía continúan prestando servicio en el Estado. Sí, y por eso esa pregunta era para la ministra, porque entiendo que ella puede tener esos antecedentes y poder interactuar con los otros ministerios y saber qué está pasando en esto. Eso ojalá pudiésemos tener más antecedentes. Ahora, las demás preguntas, como extensamente el director se refirió a la licitación 2016, no sé si será este el momento de plantearlas, pero creo de que yo trataría de hacer un esfuerzo, presidente, en quizás centrarnos en el proceso 2014-2015. La Comisión de Educación va a tener una reunión este día lunes para analizar el proceso 2016 y probablemente ahí tengamos más antecedentes que podamos abordar después, pero no quisiera que desviáramos el foco de atención respecto a las materias que están directamente relacionadas con hechos ilícitos o aparentemente ilícitos que están siendo sustanciados en la Fiscalía de Alta Complejidad y también hay querellas del Consejo de Defensa del Estado y todo ello. Así es que me voy a reservar esas preguntas que tienen que ver con varias dudas respecto del actual proceso de licitación 2016, que parecen que son muy atendibles, pero como les dije recién, quisiéramos centrarnos en el proceso 2014-2015, que ya hay visos claros de potenciales irregularidades e incluso delitos. Gracias, presidente. Antes de que haga uso de la palabra la diputada Sepúlveda para precisar lo que plantea el diputado Gaona. Yo entiendo de que el director nacional de JUNAED ha tomado decisiones de carácter administrativo. Algunas han significado desvincular funcionarios y otras eventualmente durante este periodo han significado reasignar funciones o roles a funcionarios de la JUNAED. Lo que estamos pidiendo, y entiendo para poder precisarlo y tomarlo como acuerdo, lo que estamos pidiendo desde que usted asumió el cargo de director es que nos pueda informar respecto a aquellas decisiones que se tomaron respecto al recurso humano de la JUNAED. ¿Quién se desvinculó de la JUNAED y qué función cumplía? ¿Y quién fue modificada su función o su rol al interior de la JUNAED? ¿Habría acuerdo respecto a esa petición? Sí, voy a ese tercer punto, porque puede haber decisiones de carácter estrictamente administrativo que tiene que ver con la facultad del director de tomar decisiones por lo que él considera el mejor funcionamiento de la institución, pero yo entiendo que el director también tiene facultades para realizar procesos de investigación sumaria o sumario administrativo si es que considera que algún funcionario público ha incurrido alguna falta que amerite esa investigación y también a partir de esa investigación toma decisiones también respecto a sus funcionarios. Entonces, el tercer punto es cuáles son las medidas desde el punto de vista de la institución, ya no de la Fiscalía, no del Consejo de Defensa del Estado, sino de la institución respecto a hechos que le pudieron haber considerado irregulares y si tomó medidas para realizar investigaciones sumarias y si eso es así, si esas están en curso, si terminaron, en fin.
¿Ah? ¿Habría acuerdo respecto a esta petición? Diputado Gaona, ¿quiere precisar algo? Muy bien, muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Lo damos por acuerdo. Diputada Sepúlveda. Gracias, presidente. Bueno, sin duda el 2016 no es el ámbito... Pero a usted le interesa. O sea, pero uno, sin duda el entusiasmo con toda la información que se ha entregado. A mí me interesa, o sea, yo creo que cada una de las empresas al estudiar la fórmula que deben tener acceso, ¿no es cierto? Lógicamente, como debería ser, uno sabe cuáles son las ponderaciones más altas y dónde debería incorporar, ¿no es cierto?, mayor fuerza en la licitación las propias empresas. Por lo tanto, lo que tiene que ver con el comportamiento anterior. O sea, a mí me preocupa mucho, por ejemplo, que empresas están adjudicando procesos de licitación cuando tienen, por ejemplo, un prontuario tremendo en la inspección de trabajo en relación al comportamiento antisindical o comportamiento, ¿no es cierto?, complicado en la evaluación con las manipuladoras de alimentos. Entonces, ¿en qué ponderación tiene eso también en relación al comportamiento anterior? Por ejemplo, la mayoría de las empresas que uno conoce no tienen el 100% de las raciones, hacen el 80, el 85, el 90, cobran el 100%. Y eso es sabido, ¿no es cierto?, por todo el mundo. Entonces hay un margen ahí de ganancia que está en el aire y que... Entonces, ¿cuál es lo gravitante aquí en la fórmula en relación a lo que al comportamiento anterior? Porque las malas prácticas continúan. Y continúan porque no le ponemos atajo, ¿no es cierto?, a aquellas empresas que, y usted las conoce muy bien, que tienen complicaciones y que la han tenido hace bastante tiempo. ¿Sabe? A mí me preocupa, por su intermedio de la subsecretaria y el director, las cifras que dio en relación a los funcionarios. Yo creo que nosotros también tenemos que hacer propuestas aquí, porque no puede ser que 10 personas estén a cargo de esta licitación, ¿no es cierto?, y no tengamos un equipo completo que esté revisando esto. Además, o sea, no basta con la redistribución. O sea, porque al final desvestimos un santo para otro. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos tener en una institución de este tipo? No estoy hablando del óptimo, pero a lo menos de cómo poder funcionar mejor en base además a las modificaciones que ustedes están haciendo hoy día. A ver, yo voy ahora a lo otro. Mire, la información que ustedes me entregaron es incompleta. Voy a enviarles un oficio, ¿no es cierto?, a través de la comisión en relación a lo que faltó por responder. Porque se respondió a lo que nosotros reiteramos en diciembre, pero había otra que yo sé otro oficio de septiembre, del 15 de septiembre. Entonces, y me preocupa, presidente, por su intermedio y saber qué es lo que ocurrió con el cobro de estas pólizas de garantía. Cuando uno tiene acceso, ¿no es cierto?, a lo que planteó Seche y la forma como ustedes cobraron estas boletas de garantía, en realidad uno no tiene más que decir que quizás esta empresa tenga razón, esta aseguradora tenga razón. Porque la forma como ustedes cobraron, la lógica como se hizo en relación a los contratos que se tienen, no corresponden. O sea, la Junaep cobró mal las pólizas de garantía. Y no las cobró una vez, las cobró 3 veces en tiempos distintos, por lo tanto no se aprendió nada. Entonces, mi complicación es que no hicieron objetivo el siniestro, no hicieron objetivo la cuantificación del siniestro, no hubo una pérdida, no hubo un cumplimiento de la pérdida estimable de los dineros que estaban involucrados. Entonces, la verdad, los perjuicios específicos que deberían haberse cuantificado y haberse, ¿no es cierto?, incorporado en poder hacer efectiva esta póliza. Entonces, al final, mira, hoy día tenemos una complicación enorme con 2 empresas, que tenemos póliza que no podemos cobrar, que no puede cobrar, que estamos con el Consejo de Defensa del Estado encima. Pero si no hicimos bien el trabajo, no hicimos bien la pega del cobro de esas pólizas, bueno, ¿qué nos estamos quejando? Entonces, me complica los contratos que tengan que ver con esa póliza de garantía, pero además lo proactivo que tenemos que ser y riguroso lo que tenemos que hacer en el cobro de esa garantía. Entonces yo quiero saber quién ejecutó quién hizo todo el proceso y el por qué se cometieron los errores 3 veces. 3 veces en relación al cobro de esta póliza. Último, presidente, hubo una pregunta que no se respondió
y que fue reiterada por los diputados, que tiene que ver con el futuro rol de cómo ustedes piensan ver esto, si bien a lo mejor una pregunta general, pero miren, en el Serviu, en el Ministerio de Transporte, en el Serviu hoy día tiene Egis y tiene, ¿no es cierto?, todo un staff de hoy día de profesionales que están ayudando directamente a lo que se externalizaba y que hoy día se está haciendo, ¿no es cierto?, a través del Serviu desde funcionarios públicos. Al Ministerio de Transporte le acabamos de entregar una facultad para que el metro también pudiera hacer, ¿no es cierto?, transporte de superficie y que lo pudiera también hacer a través del propio ministerio. Si la pregunta es si algún minuto, y saben una cosa, como sistema de contramuestra, nosotros deberíamos tener la capacidad de a lo menos tener una empresa del Estado que pudiera también tener, ¿no es cierto?, la alimentación, para de alguna manera tener una contramuestra en base a las empresas, a lo menos eso. De decir, mira, ¿sabes qué? La ración de alimento cuesta esto, el poder hacer la gestión cuesta esto otro, etcétera. O sea, yo creo que deberíamos tratar de mirar un modelo mixto, ¿ah? Mixto. Lo segundo es que yo creo que aquí el rol del ministerio, aparte de la JUNAEV parece un ente solo, aislado, y no al interior de la escuela. Entonces, y vamos a salir todos corriendo, ya. Una de las... falsa alarma. Entonces, mira, le entregan a las manipuladoras, que son además contratadas por la empresa, el rol de colocar ojo en determinadas cosas. Pero ni el director, ni la persona encargada al interior de la escuela hace ese rol que para mí es fundamental, porque es un ente autónomo que está sobre la empresa. Entonces, el rol que tienen hoy día la escuela, el director y todo, es algo que yo creo que el ministerio también, ellos deberían ser los primeros fiscalizadores, y uno los ve, por lo menos en lo que a mí me tocaba observar, absolutamente ausente este proceso. Gracias, presidente. También, diputada Sepúlveda, para no dejar pasar lo que usted plantea y poder establecer acuerdos de la comisión, yo entiendo que la diputada Sepúlveda está planteando la necesidad de tener un informe, ojalá un informe jurídico, respecto al proceso de cobro de boletas de garantía. O sea, un informe del proceso administrativo, pero también un informe jurídico respecto a ese proceso, de manera que podamos tener una opinión formal de la institución respecto a ese proceso. No sé si la interpreto bien. Sí, ¿podríamos dejarlo como acordado? Muchas gracias, sí. Lo segundo, si me permite, director, precisar, y así me ahorro después de hacer la pregunta, porque la diputada Sepúlveda también lo ha planteado. Claramente una de las tareas de la comisión, a la hora de pensar en sus conclusiones, tiene que ver con el proceso de fortalecimiento de JUNAEV. Entonces, en ese ámbito la generalidad no nos sirve. Se requiere un poquito más de precisión. Entonces, usted muy bien, y la subsecretaria lo ha planteado, de que hay medidas de corto plazo, pero la medida de corto plazo yo les pediría que la precisaran. Me gustaría saber que pudieran precisar en términos de cuál es la dotación de la JUNAEV, cuál es su organigrama, cuáles son los grados y el tipo de contrato de las personas que cumplen los roles más importantes, cómo esa dotación y ese organigrama se modificó respecto a las decisiones que el director ha tomado de corto plazo. O sea, si la dotación ha aumentado en la unidad de adquisición, voy a colocar un ejemplo, saber si aumentó un funcionario, 2 funcionarios, 3 funcionarios, en qué grado y qué perfil tienen y qué tipo de contrato tienen. Eso como un informe preciso respecto al corto plazo. Y como es natural, director, lo razonable es que para usted y para nosotros es que tengamos un estudio de brecha. O sea, para dar una imagen, 1.300 millones de dólares son en la práctica 1 billón de pesos. El Ministerio de Salud, para toda la inversión sectorial, hospitales, centros de salud, servicios de urgencia de alta resolución, dispone para el año de 500.000 millones de pesos. La JUNAEV dispone del doble de lo que el Ministerio de Salud dispone de inversión. Y es de una envergadura enorme. Entonces, una institución de esta naturaleza, lo razonable es que nosotros tuviéramos un estudio de brecha en términos de recursos humanos, de equipamiento, de infraestructura. Yo entiendo que eso no es inmediato, director, pero lo razonable sería pensar en que esto estuviera previo a la discusión de la ley de presupuesto. Es probable que no esté previo a las conclusiones de la comisión, pero si no está previo a las conclusiones de la comisión, lo que sí usted nos puede informar es las decisiones que se han tomado para tener ese estudio y el cronograma para saber cuándo ese estudio va a estar. Entonces,
Yo, precisión respecto a dotación, cargos, tipo de contrato, el efecto sobre eso de la medida inmediata y cuál es la decisión para tener ese estudio de brecha de fortalecimiento y en qué momento la JUNAEF puede garantizarle al Parlamento de que ese estudio va a estar disponible. ¿Lo tomamos como acuerdo? Muy bien, lo tomamos como acuerdo. Diputado Regada. El director había pedido la palabra para hacer alguna precisión, supongo. Presidente, solamente para proponerlo como parte del acuerdo. El Consejo de Defensa del Estado, como nos ha acompañado en el proceso de cobro de garantías, emitió un informe respecto de la procedencia y el cómo se ejecutan las garantías. Y nosotros nos ceñimos a ello. Entonces sería quizás interesante poder pedirle al Consejo de Defensa del Estado que el Comité de Demandas Civiles pudiera entregar ese informe de manera de poder objetivizar también lo que el propio Consejo ha señalado. El Consejo de Defensa del Estado está invitado para la siguiente sesión. Perfecto. Diputada Sepúlveda, ¿usted quiere precisar algo? Yo creo que, cortito, solo decir que a mí me parece muy importante el Consejo de Defensa del Estado, pero además que podamos saber, ¿no es cierto?, y cuantificar cuáles son todas las causas que tenemos en el Consejo y los montos que hoy día están involucrados. Muy bien. Diputado Regada, tiene la palabra. Ahora sí. En general, las medidas que ha informado el director van en la línea correcta de enfrentar la situación actual, mientras esta comisión evaluadora, que además tiene un formato de procedimiento reservado, concluye cómo mejorar la situación. Es una institución que evidentemente demasiado frágil y hubo poco interés en que fuera una institución fortalecida, no solo en su estructura de personal. En lo señalado por el director, este reforzamiento del equipo informático, usted nos informó en la sesión anterior sobre la desaparición momentánea de algunas informaciones que eran relevantes para la institución, ¿ya? Y este reforzamiento de equipo informático, ¿en qué consiste? Y si se va a tomar la decisión de externalizar archivos digitales que son esenciales para algunas instituciones. Siendo alcalde, nosotros contratábamos empresas externas para el archivo digital, que nos garantizaba ninguna posibilidad de que por cualquier circunstancia un propio funcionario, un error, hiciera desaparecer información que es básica para cualquier institución, más una de esta envergadura, donde el soporte informático es esencial, pero mientras se concluye una cosa más definitiva, recurrir a empresas tanto nacionales como extranjeras que te garantizan de que tus archivos efectivamente están protegidos. En segundo lugar, no se dijo nada sobre las medidas adoptadas, sobre un conjunto de observaciones que la Contraloría mantiene, que son de detalles, pero que en el manejo de la Ley General de Base de Administración del Estado, estos detalles son tremendamente importantes. Y también eso permite establecer responsabilidades en los puntos que corresponde, porque cuando toda la responsabilidad del problema en general se concentra en la máxima autoridad de una institución, aquellos que tienen responsabilidad de mandos medios, jefatura de áreas, qué sé yo, en fin, pasan desapercibidos. Y es muy importante, a mi juicio, saber qué se ha hecho respecto a las primeras medidas que se toman respecto a las observaciones que la Contraloría en su informe definitivo mantiene y que uno puede decir, bueno, si esto no se mejora, se mantienen las mismas actuaciones, es altamente probable que los errores se vuelvan a cometer. Por último, sobre el tema de la calidad que usted ha señalado, la verdad de las cosas es que hay hartas contradicciones ahí. Por de pronto ya anticipábamos este tema de la educación de los jóvenes de enseñanza media y superior que mantienen estos vouchers donde ellos terminan siendo clientes de todo aquello que atenta a la salud de la población. Ellos siguen en los burgues siendo clientes con plata del Estado que contradice las políticas de promoción de salud del Ministerio. ¿Qué vamos a hacer con eso? Si se anticipa alguna solución. Pero el tema de la calidad es un tema que la explicación que se ha dado es insuficiente.
la verdad las cosas es que hay un alto nivel de rechazo, y lo otro es que a nivel local también hay dificultades de control. ¿Ya? Al carecer los directores de los establecimientos de control, la verdad las cosas es que también ahí se producen pérdidas y se producen deterioro en la calidad de lo que se le entrega a los niños, y eso también lo tenemos que enfrentar. Eso también es tremendamente urgente. Gracias. Gracias, diputado Arregá. También me voy a permitir, respecto a sus planteamientos, ver si se puede pedir un informe. En el caso de la fiscalización y de la calidad del servicio, el director planteó que Junaed no tiene planta fiscalizadora, pero a su vez planteó que ha habido un cambio sustancial respecto a las capacidades de fiscalización que la Junaed tiene respecto al servicio, sin la planta fiscalizadora. Entonces, yo quiero pedirle, director, si es que la comisión lo tiene a bien, un informe más detallado respecto a efectivamente cuáles son los cambios que se hizo en materia de fiscalización. ¿Cuántas personas están destinadas a ese proceso de fiscalización? ¿Cuál es la cobertura de esa fiscalización? ¿Y cuáles son las competencias? Porque en este caso se fiscaliza la calidad del alimento. Yo no sé si la Junaed tiene competencias para ir a verificar la calidad del alimento y si ese alimento cumple con las condiciones nutricionales que están establecidas en las bases de la licitación, o sea, si tiene los elementos técnicos para hacer eso. ¿Ya? Entonces, quiero que, precisando lo que plantea el diputado Arregá, nos puedan emitir un informe respecto a personas, cobertura, medios, qué se verifica y cuáles son las competencias técnicas que la Junaed tiene para verificar esos aspectos de la calidad del alimento. A mí, solo como una reflexión, en virtud de que educación está al lado de salud y salud particularmente tiene competencia de fiscalización en el ámbito de alimentación y tiene competencia técnica y humana, lo dejo como una inquietud. Pero, ¿acordamos solicitar esto? Muy bien. Está Fidel y tú. Sí, diputado Vallejo. ¿Qué quiere precisar? Solo precisar en relación a las competencias técnicas para la supervisión. Dentro de las bases de licitación hay aspectos que tienen relación con el ámbito laboral y por lo tanto los contratos implican también cumplimiento de materia laboral, de remuneraciones, etcétera. Vamos a ir Entonces también yo dudo que las Junaed tengan competencia en esa materia al momento de supervisar. Ya las condiciones laborales, si se está pagando lo que se compromete en contratos colectivos, etcétera. Entonces, también en relación a eso, ¿cómo se aplica la supervisión en relación a la adjudicación de la licitación? Diputado Espinosa, y hacemos una síntesis. Sí, presidente, yo quisiera primero saludar a la señora subsecretaria, al director y a todos los colegas. Yo me integré hoy día a la comisión en reemplazo permanente de la diputada Chicardini, pero lo lamentan, pero bueno, así son las cosas, presidente. Quisiera señalar en primer lugar de que, bueno, yo creo que en la primera sesión que estuve leyendo las actas íntegramente, se tocaron varios aspectos, se hizo un resumen bastante detallado de la situación que estamos viendo. O sea, para nadie es un misterio de que este es un tema bastante delicado, muy vergonzoso además, en relación a las irregularidades que se detectaron en los procesos licitatorios anteriores a la llegada del actual director. Y desde ese punto de vista yo creo que transversalmente todos condenamos aquello porque obviamente estamos hablando de la ración alimenticia de los estudiantes más vulnerables de nuestro país. En eso nadie tiene discusión. Yo solamente quisiera en esta primera sesión, y le pido disculpas a los colegas si este tema fue abordado en la primera sesión de la semana pasada, pero que la comisión investigadora, más allá de cumplir su rol que está establecido obviamente en la Constitución, que es investigar los hechos, sacar sus conclusiones de carácter de las eventuales responsabilidades políticas que puedan emanar de las intervenciones y de la recepción de antecedentes que recibamos de los diferentes actores que van a ser invitados, también la comisión se aboque justamente en parte a lo que plantea la diputada Sepúlveda, en el sentido de que seamos capaces de entregar como resultado de conclusiones elementos que permitan perfeccionar de manera bastante profunda un servicio que tiene la envergadura y la trascendencia como tiene la Junaed en relación a la alimentación en más de 16.000 establecimientos educacionales de nuestro país. O sea, creo que sería una comisión investigadora bastante coja si es que no
si que no pudiésemos también aportar elementos sustanciales importantes que permitan mejorar al establecimiento y que no queden solamente en eso como aporte, sino que el gobierno los pueda implementar en aras a que los procesos posteriores jamás vuelvan a ocurrir situaciones de este tipo y aspectos de permeabilidad que han facilitado la concreción de actos eventualmente ilícitos y atentatorios contra la probidad. Eso, presidente. Diputada Hernando, nos quedan pocos minutos, así que... Brevemente, muchas gracias. Quiero saludarlo a usted y a todos los presentes. Entiendo que no ha llegado el aviso, pero me voy a incorporar a la comisión para reemplazar a Alberto Robles. A mí me gustaría que en el caso de la fiscalización y lo que se acaba de decir, hay un tema que me complica porque dice el director que la JUNAEP no tiene capacidad fiscalizadora, pero que ha ido mejorando. ¿Qué dice el reglamento, el estatuto, la ley que crea a la JUNAEP en términos de cuál es su función en materia de fiscalización y cuál es el perfil de los fiscalizadores que tiene o que ha tenido? Porque me imagino que debe ser diferente en cada una de las regiones, pero en mi experiencia había capacidad fiscalizadora, por lo menos en Antofagasta, hasta hace poco tiempo. Entonces, desde ese punto de vista también el poder saber cómo esa facultad fiscalizadora se distribuye a lo largo del país. Eso, muchas gracias. Muy bien, diputada Hernando. Agregamos, entiendo, la petición de la diputada Hernando dentro del acuerdo de la comisión de que el Ministerio de Educación y la JUNAEP nos pueden entregar un informe particularmente respecto a las capacidades humanas, técnicas, cobertura y calidad de la fiscalización que realiza. Yo quiero recoger lo que planteó la diputada Vallejos para sumar una propuesta a la comisión a propósito de la petición de información formal. Como el Parlamento aprobó en octubre del año 2014 la ley 20.787, que tiene que ver con mejorar las condiciones laborales de las manipuladoras de alimentos, que además nos han acompañado rigurosamente en la comisión y le agradecemos esa disposición. Me gustaría que pudiéramos acordar que el Ministerio de Educación nos pudiera informar respecto a la implementación de lo que el Parlamento aprobó y que hoy día es ley de la República, que implica fundamentalmente tener un efecto de priorizar a aquellas empresas, como ustedes lo saben muy bien, ¿cierto?, de aquellas empresas que ofrezcan mejores condiciones remuneracionales, y además proteger la continuidad del contrato de las manipuladoras. Es una ley que está vigente desde octubre. Eso implicó, y todos entendemos, que la JUNAEP tomara decisiones en las bases de la licitación. Nos gustaría un informe respecto a cuáles son las decisiones que tomó la institucionalidad para implementar los contenidos de la ley 20.787 y cuáles son los efectos que la implementación de la ley ha tenido en materia de cuál es su espíritu, que es mejorar las condiciones laborales y remuneracionales de las manipuladoras. Me gustaría que eso pudiera ser un informe por escrito respecto a decisiones que se tomaron para implementarla, efectos que esto ha tenido respecto a los objetivos que tiene la ley. ¿Le parece? Muy bien. ¿Lo acordamos? Acordado. Yo quiero, ya estamos terminando, agradecer la presencia de la subsecretaria, del director, del jefe de la unidad jurídica, también de todas las dirigentes de las distintas federaciones de manipuladoras de alimentos de todo Chile que nos han acompañado. Hemos hecho un esfuerzo, como ustedes ven, de cambiar el espacio para que todos pudieran estar presentes y vamos a tratar de seguir funcionando en esta sala. También les quiero informar de que por lo menos en la sesión pasada acordamos continuar con las invitaciones y citaciones a las instituciones públicas vinculadas a lo que estamos investigando. Por lo tanto, en la sesión siguiente están invitados, citados, se acordó citar al Contralor General de la República, la próxima, al Consejo de Defensa del Estado, y si alguien, además hay otras instituciones que deberíamos citar, pero como lo de la Contraloría va a ser seguramente algo extenso y respecto a los cuales va a haber consultas y muchas respuestas, me parece que con esas dos instituciones es suficiente para la siguiente sesión. Diputado Gaona. Contraloría, solo la Contraloría da para lo menos una sesión. Bueno, si ustedes lo estiman, entonces, estimado secretario, acordemos que a la siguiente sesión solo invitemos al Contralor General de la República. ¿Les parece? Diputado Gaona.
respecto a eso, yo entiendo que los tiempos no son los más paralelamente coordinados, por decirlo de alguna manera. La Contraloría todavía no se pronuncia ni toma razón de los contratos actuales de la licitación 2016. Probablemente tengamos que invitar al Contralor en más de una oportunidad. Yo no sé si a lo mejor quizás si tenemos otra institución antes, pensando en que la Contraloría avance un poco más respecto de la licitación 2016, porque sin perjuicio de la auditoría que contrató la JUNAEP para auditar el propio proceso del trato directo y la licitación 2016, que también imagino que en algún minuto vamos a tener los resultados de ello. La Contraloría también está revisando el proceso de licitación 2016. Yo estuve el lunes con el Contralor y claramente probablemente tengamos novedades adicionales. Entonces, de esa perspectiva, yo no sé si, para no hacer venir 2 veces al Contralor, será oportuno esperar un poquito, una semana más para poder dar tiempo para que esté listo a lo menos lo del 2016. Yo diputado Cabral, le quiero hacer una sugerencia, porque creo que como una parte importante de los fundamentos de la investigación tiene que ver justamente con la fiscalización que hizo la Contraloría General de la República. Creo que los insumos son muy relevantes. Entonces, yo propondría, y además la presencia del Contralor puede favorecer que pueda él además agilizar otros procesos para posteriormente, digamos, informar a la comisión. Entonces yo mantendría la citación del Contralor para la siguiente sesión. ¿Les parece? Muy bien, lo dejamos así acordado. Muchas gracias. Como se ha cumplido el objetivo de la sesión y ya estamos con la hora justa, levantamos la sesión. Muchas gracias a todos.